Hola queridos hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de este lunes 15 de marzo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos, hoy la enseñanza del Evangelio es creer siempre en la palabra de Jesús, no perder esa esperanza, incluso aún en medio de las crisis económicas, de las enfermedades, de las faltas de ganas por vivir y de toda situación adversa. Recordemos que la fe se ejercita en esos pequeños actos de confianza y de esperanza en Dios, y que Dios sí tiene una parte importantísima en la manera de obrar los milagros, bendiciones que le pedimos, pero que también nosotros tenemos que poner nuestra parte, y es precisamente nuestra fe activa, confiada, llena de esperanza, de creer en la palabra de Jesús. Aun cuando veamos que las situaciones son difíciles, son adversas, incluso a veces difíciles de creer, que en medio de esa adversidad Dios va a actuar. Aún así, con ese panorama oscuro, tenemos que creer y confiar. Tenemos que tener esa esperanza en aquel que todo lo puede. Por eso también la paciencia es la virtud que tenemos que ejercitar para saber esperar el momento en que Dios considere más prudente y propicio atender aquello que más nos apremia. Que así como este funcionario creyó en la palabra de Jesús, de que su hijo a la distancia ya estaba sano, y volvió con esa confianza de saber que su hijo había recuperado la salud, así, con ese ejemplo, nosotros ilustremos nuestra fe y mantengamos viva en la memoria el ejemplo de este hombre que creyó en la palabra de Jesús y confió en él. En esta Cuaresma Dios nos llama a que nuestra oración y nuestra relación con Dios sea así, confiada y llena de mucha esperanza. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creamos en Él, confiemos en Él y no perdamos nunca la esperanza de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Pues queridos hermanos, que esta reflexión nos ayude a recibir con esa misma fe y esa esperanza
esta bendición. Que Dios los bendiga para que Él los libre de toda enfermedad, calamidad y acechanza del mal, y permita que sus próximos días, meses y años transcurran en salud y bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga y tengan excelente inicio de semana.